Hace unos años, un primo se empezó a sentir mal del estómago. Tenía un dolor que no sabía qué era. Lo único que hizo fue ir al doctor. No sabían qué hacer con él porque tenía un dolor insoportable. Le hicieron exámenes, no hallaban cuál era la causa. Ingresa al hospital, lo están atendiendo, le hacen estudios, más y más medicina, y nada. El dolor incrementaba y no había mejora en él. Hasta que de repente llegó un doctor ya de edad, que tan solo de verlo dijo: el apéndice, métanlo al quirófano. Lo meten al quirófano y el apéndice había estallado. Por gracia de Dios, tanta medicina que le dieron le ayudó a soportar, lo limpiaron y salió adelante. Pero si no hubieran sabido la verdadera causa, él nunca hubiera salido adelante, hubiera muerto ahí. Sabiendo la verdadera causa, sabremos la verdadera necesidad y entonces podremos actuar a ello. Vamos a ver un pasaje que les pido que me acompañen, Lucas 5, versículos 17 a 26. Dice la palabra de Dios. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque estamos reunidos, tu familia, en tu casa, y te damos gracias por ello. Te pedimos que obres en nuestros corazones a través de tu palabra, que nos guíes, que nos ayudes a examinarnos delante de ti, adelante de la luz verdadera que eres tú, Cristo, para que todo aquello que necesita ser sanado verdaderamente lo sea a través del poder de tu palabra. Obra en nosotros, te necesitamos de ti. Solo tu Espíritu nos puede ayudar a ver más allá de lo que ven nuestros simples ojos físicos. Endereza nuestros corazones conforme a tu voluntad y te pedimos sobre todo que sea tu nombre glorificado, porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para no variar, este pasaje llega a ser malinterpretado. Hay quienes piensan que los milagros es la base de nuestra vida cristiana. Si nosotros entendemos que respirar, que despertar es un regalo de Dios, lo podemos entender. Pero vivir nada más para buscar cosas extraordinarias nos va a dejar de permitir ver lo que realmente importa. Dios actuando en nuestras vidas todos los días. Pero desafortunadamente hay personas que piensan que si no tienes milagros no estás viviendo tu mejor vida ahora. Eso no es lo que necesitamos. Hoy estamos de transición en este lado de la eternidad. Al rato
Si Dios lo permite, si nos hemos arrepentido, efectivamente tendremos una mejor vida. Pero si no es así, si no nos hemos arrepentido, esta y solo esta será la mejor vida. Vemos en muchas de nuestras concepciones una herencia directa o indirectamente judía. Llegamos a pensar que todo problema en nuestras vidas es por algún pecado en particular. Y muchas veces se usa este pasaje para entenderlo así, para decir, este es el problema, este paralítico tenía un problema, tenía un pecado que necesitaba solucionar y por eso estaba paralítico. Pero vamos a ver mejor lo que tiene que decir Dios al respecto. Para entender en qué momento y cómo se desarrolla la historia, tenemos que entender en qué momento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo estamos. Acompáñenme a la primera parte del versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea, de Judea y de Jerusalén. ¿Qué pasa? Después del encarcelamiento de Juan el Bautista, Jesucristo determinó ir a Galilea. ¿Qué es lo que había pasado? Él había estado predicando después de su bautizo, después de la tentación en el desierto, había estado predicando y enseñando en Judea. Esto es más o menos lo que podemos ver en los pasajes de Juan del 1 al 19 al 4:42. Toda esa historia no aparece en los otros 3 evangelios, pero es la historia de lo que Jesús estuvo haciendo en esa región, principalmente en Jerusalén y Judea. Sí llegó a viajar a Galilea, sí llegó a conocer incluso a algunos de sus discípulos, pero su ministerio principal estaba centrado ahí. ¿El problema cuál era? Que los principales religiosos, la élite religiosa de Jerusalén, había despreciado al heraldo del rey, a Juan el Bautista. Aquel que venía adelante anunciando la llegada del rey había sido despreciado. Y cualquiera que sabe un poco de política sabe que cuando el heraldo es despreciado, el rey también es despreciado. Entonces, Cristo determinó en ese momento hacer una parte del juicio a los judíos, porque ellos habían rechazado al heraldo y entonces decidió irse sí a una región del mismo país de Israel, pero a una región gentil. Una región en donde Isaías profetizó 700 años antes. Isaías 9, 1 a 2. Mas no habrá siempre oscuridad para que ésta ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Isaías 700 años antes estaba diciendo dónde iba a resplandecer más esa luz. No que no hubiera resplandecido en Jerusalén y en Judea, pero donde se mostró gran poder fue en esta región. En esta región de Neftalí, de Zabulón, donde habían entrado originalmente los ejércitos de Siria para atacar al pueblo enjuiciado por Dios. Pero Cristo en este momento dice, los principales judíos desprecian el mensaje, vamos a los judíos mezclados con los gentiles. Era un anuncio del evangelio dado a todas las naciones. Era un parte de ese cumplimiento. Y de hecho, justamente por eso se le conoce a Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, como dice Mateo 21:11. Él estuvo tan aferrado, tan afianzado en esa región que él se le conocía como era su origen, aunque sabemos que él nació en Belén. Pero justamente esa identificación de Cristo con la región de Galilea llevó a que los judíos también lo despreciaban. ¿De Galilea ha de venir el Cristo?, narra Juan en su evangelio. Ellos sabían que venía de Belén, pero era el momento en que comenzaba el juicio y la expansión del evangelio hacia los gentiles. En ese momento, Cristo empezó a llevar a cabo su ministerio de enseñanza, sanando, liberando, y su fama creció. Mateo 4, del 24 al 25, si me acompañan, por favor. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea,
de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Lo que vemos es que él ya había causado cierto revuelo, no solo en Jerusalén, ya en toda la región. Estaba llamando la atención. Como lo vemos incluso antes de ir a Galilea, ya había un cierto desprecio de parte de los judíos. Nicodemo en Juan 3 nos muestra que fue a él de noche para ocultarse, para ir y rendir su reconocimiento de Cristo como enviado de Dios, pero lo hizo en lo oculto porque tenía miedo del resto de los fariseos. Es por eso que en nuestro pasaje vemos que vienen fariseos y doctores de la ley de todas las aldeas. La fama había crecido. La ciudad en donde se desarrolla la historia es en Capernaum, donde Cristo puso su base de su ministerio. Esto lo sabemos por el pasaje paralelo en Marcos 2:1. Su presencia nos dice que ellos venían, todavía no buscaban directamente matarlo. Ya sabían que había causado revuelo, pero querían saber si era realmente ortodoxo en su enseñanza. Entonces venían a escuchar para ver qué enseñaba y si encontraban de qué acusarle, atacarlo. Ciertamente ya había tenido cierto celo por su persona y por su doctrina, pero ¿hasta qué grado? No lo sabemos con toda certidumbre. El pasaje nos empieza a iluminar más. Lucas es la primera vez que habla de los fariseos en este pasaje. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta que estaba enfocada en ritos, en ceremonias y en tradiciones. Ellos se convertirían en uno de los enemigos principales de Jesús y ellos ya habían rechazado a Juan el Bautista. Lucas lo narra más adelante, 2 pasajes más adelante. Eventualmente, ellos serían los que buscarían tentar a Jesús y eran conocidos como separados. ¿Por qué? Porque se creían con una piedad tan alta o tan superior que estaban separados del resto del pueblo. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Aquí hay un poco de desacuerdo. Hay quienes dicen, eran los escribas, aquellos que en forma manual estaban encargados de escribir la ley y la sabían. O eran doctores de la ley, es decir, maestros de la ley, que algunos consideran que buscaban contemporalizarla, es decir, hacerla a las fechas en que ellos vivían. No sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que tanto unos como otros no conocían la ley. Lucas 11:52 dice, «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis». No tenían un conocimiento correcto de la ley. Eran enemigos de la verdad, y como enemigos de la verdad, enemigos de Dios. ¿Pero qué hacían? Estaban sentados oyendo. Estaban atentos a la predicación, a la enseñanza de Jesús. Pero ¿cuál era la actitud de su corazón? Juzgar. ¿Con qué actitud venimos hoy nosotros a escuchar la palabra de Dios? ¿Cumplir? ¿Aprender? ¿Llenar nuestra cabeza de doctrina? ¿Juzgar a Dios? ¿O venimos realmente a relacionarnos con Él? Algo que vemos del pasaje es que no era un día de reposo, era cualquier día de la semana. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba enseñando. Cristo recorría aldeas y enseñaba en sinagogas y también en el templo. Los otros pasajes, los otros evangelios nos muestran esto. Y él enseñaba con autoridad. Lo vemos al final de su mensaje del Sermón del Monte. Dice Mateo 7:28-29, si me acompañan. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Parte central del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue la enseñanza. Marcos 1:38 nos narra como él mismo dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El evangelio son las buenas noticias, es el mensaje de que el rey prometido, el Mesías prometido, había llegado. Con ello, al ya estar predicando la palabra de nuestro Señor ya estaba ejerciendo poder. Pablo nos dice en Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El solo hecho de que estuviera predicando la palabra ya estaba manifestando poder. Si Pablo, un apóstol, decía que él ejercía poder al predicarla,
cuánto más Jesucristo, la palabra misma encarnada, el verbo encarnado, predicando de sí mismo. Pero hay más manifestación del poder, el poder del Señor para sanar. Acompáñenme a Lucas 5, la última parte del versículo 17. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Para entender esta parte del pasaje, que yo creo que ofrece la mayor dificultad quizás del pasaje, tenemos que entender dos cosas. El propósito del libro de Lucas, así como la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Lucas era llamado por Pablo el médico amado y fue su compañero de Pablo, el apóstol de los gentiles, como Pablo mismo se identifica tanto en Efesios como en Romanos. Este evangelio estaba dirigido tanto a griegos como a gentiles. No que no les aplique a los judíos, aplica a toda persona, pero ese era su principal destinatario. Y para poder entender esta frase, debemos de entender esta verdad. Lucas, en su evangelio, ¿qué es lo que hace? Mostrarnos la perfecta humanidad de Cristo. Es tanto necesaria para que pueda ser el sacerdote sumo de nuestra fe, como lo dice Hebreos 5, del 1 al 2. Por eso, en Lucas podemos leer su dependencia en oración. Constantemente vemos que Lucas narra que Cristo se apartaba para orar. También vemos una compasión muy destacada, a pesar de que Él es el humano perfecto, el que nunca pecó, y mostró compasión por los desposeídos, por los que estaban en necesidad de un Salvador. Y así, a través de estas narraciones, muestra su gracia universal. Otra cosa que tenemos que entender es la humillación de Cristo. Filipenses 2:7 nos dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso Pedro, cuando habla con Cornelio, en Hechos 10:38 nos dice: como Dios ungió en el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo a este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No. Cristo es Dios, no nos equivoquemos. Y como Dios todopoderoso, igual que el Padre, igual que el Espíritu, pero estaba en su momento de humillación. Se había hecho hombre, completamente Dios. Y en su soberanía y en su omnipotencia determinó no ejercer ciertos atributos. Esto no implica que Cristo tuviera el poder intermitentemente, es decir, que a veces lo tuviera y que a veces no lo tuviera. Por eso Juan 5:20 nos dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vemos en la humanidad de Cristo esa dependencia del Padre para llevar a cabo estas obras extraordinarias. A lo largo de los pasajes, a lo largo de los evangelios, vemos cómo Cristo mostró poder para salvar, como lo había profetizado Isaías, poder sobre la naturaleza, poder sobre su propia vida para entregarla y para tomarla de nuevo, siendo él mismo el dador de vida. Él tiene poder porque es Dios. Incluso el propio Lucas, más adelante, en el capítulo 6:19, dice que de él salía poder de nuestro Señor Jesucristo. Incluso Pablo mismo, en 1 Corintios 1:24, dice: Cristo, poder de Dios. Es Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que Lucas nos está llamando la atención acerca de lo que va a acontecer. Una sanidad extraordinaria. Pero nunca olvidemos lo que Cristo mismo nos dice en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Él es poder del Señor. Es el mismo poder supremo con autoridad y soberano. ¿Qué pasa entonces en la escena? Un poder para sanar. Acompáñenme a los versículos 18 y 19 de nuestro pasaje. Lucas 5. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro,
y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Paralítico. Lucas, como un buen médico, usa el término médico, el término técnico, no como lo hace Marcos. Pero ¿qué implica el ser paralítico? Que estaba postrado en cama, sin sensibilidad, sin movilidad. Un paralítico crónico, es decir, no era algo momentáneo, probablemente lo tenía de toda su vida. Y eso lo hacía una persona dependiente de otros. Él estaba en su lecho y los comentaristas dicen que más correctamente podríamos hablar de una camilla. Estaba él siendo transportado en una camilla porque no se podía valer de sí mismo. Sus amigos eran 4. No lo sabemos por este pasaje, pero sí por Marcos. Marcos 2:3 nos narra que eran 4 hombres los que lo traían. Y vemos su fe. Estos amigos, no podían aliviar a este hombre. Probablemente era su amigo. Y no lo podían aliviar, pero sabían que Jesús sí podía hacer algo. Él había mostrado poder en la región, había sanado, había hecho milagros sobre paralíticos y lo llevaron para ello. La multitud era tal que no podían pasar. Quizás nosotros hubiéramos imaginado que hubiera sido más fácil levantarlo y pasarlo, pero era tal la cantidad de gente que ellos no podían seguir adelante. Pero eso no los detuvo. Subieron. Las casas usualmente eran de una sola pieza y en la terraza tenían un techo donde a veces dormían por el calor. Y ese techo generalmente era hecho de barro, agua y piedras. Era débil. Cuando llovía, cada año tenían que estarlo reparando para que no se cayera. Estas casas tenían unas escaleras por fuera. Solo las del dinero tenían escaleras por dentro. Entonces ellos van por fuera, evitan la multitud, suben, quitan, abren un hueco en el techo y hacen bajar al paralítico. Sea que hicieran un hueco como lo narra Marcos o probablemente esas tejas hechas del mismo techo, del mismo barro, de las mismas piedras y agua, lo quitan y lo bajan. ¿Cuál era el propósito? El propósito de estos amigos era, 2 cosas nos dice, llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Esta idea de traer delante de Jesús a una persona tiene la idea de poner la atención de esta persona sobre quien es traído, atraer la atención sobre el paralítico. Esto era lo que buscaban. Señor, velo, ve su condición. ¿Y saben? Lo lograron. Lo bajaron con el lecho, probablemente con cuerdas, y le pusieron en medio de toda la gente reunida, delante de Jesús. Santiago 2:17 nos dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe nos lleva a predicar a otros. Jeremías 29 dice, y dije, no me acordé más de él, ni hablé más de su nombre. No obstante, había en mí un corazón como un fuego ardiente metido en mí, en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa fe ardiente en Cristo nos lleva a predicar a otras personas. Lucas nos dice del gadareno que había sido liberado de sus demonios. Vuélvete a casa y cuenta cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Apolos, antes de conocer el evangelio a través de Pablo, ¿qué nos dice Hechos 18:25? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Quizás no era un gran teólogo en ese momento, pero con fervor, con amor, con pasión, llevaba el evangelio a otros. Isaías, ¿qué nos dice? Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación encienda como una antorcha. ¿Cómo opera la fe en nosotros? ¿Con el mismo fervor le llevamos a los necesitados la palabra que necesitan? Estemos conscientes de algo. Acompáñenme a Romanos 10, versículos 14 y 15.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro fervor por ver el dolor de las personas y llevarles el evangelio? Por la fe, laboramos en la obra del Señor. Nehemías 4:21 nos dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Estaban determinados a llevar a cabo el muro, trabajaban en el muro y con una espada, con una lanza en la mano, porque el mundo no quería que siguieran adelante. En estos hombres que vemos, su fe los llevó a quitar un techo para acercar el paralítico a Jesucristo. No erremos, hermanos, no erremos. Dios nos ama, pero no nos necesita. Si nosotros no lo hacemos, Él levantará a otro. Como levantó a Samuel después de Elí para sustituirlo. O como levantó a David después de Saúl. Dios no nos necesita, pero sí hay quienes nos necesitan. Los hermanos en las iglesias y las ovejas perdidas en el mundo. ¿Acaso Aarón y Hur no levantaron las manos de Moisés para la victoria? ¿Acaso no fue un alivio para Elías mismo el saber que había Dios guardadose otros 7,000 hombres? ¿Acaso no se unió el pueblo con Nehemías para la reconstrucción del muro? Dios no nos necesita, pero nuestros hermanos sí. ¿Qué tanto hacemos? ¿Qué tanto oramos por otros, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos inconversos, para traer delante de Cristo a esas personas? ¿Qué hacemos? ¿Qué vio nuestro Señor Jesucristo? Acompáñenme al versículo 20, la primera parte. Al ver Él la fe de ellos, ¿qué vio? ¿La fe? ¿La fe de quiénes? ¿De los amigos solamente? El texto no lo distingue. El hecho de que fuera paralítico no hace que necesariamente no pudiera comunicarse. Quizás él mismo le pidió a sus amigos que lo llevaran. Y él, en respuesta a ello, lo llevaron. La palabra nos dice que vio la fe de ellos. La fe es personal. La convicción, la confianza en Cristo y solo en Él acerca de la salvación depende de Dios, pero en cada uno de nosotros. No importa si todo el mundo que te rodea es cristiano. ¿Cómo profesas tú esa fe? Dice Juan 3:18, si me acompañan. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es por la fe que somos justificados, por medio de la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe es el producto de la gracia. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Viendo a la luz del resto de la palabra esta realidad, lejos de asumir que el paralítico no tenía fe, es muy probable que tendría fe. ¿Por qué? Porque sería justificado por nuestro Señor. Y ojo, estamos hablando de una fe en el verdadero Jesucristo, tal y como Él se ha revelado en la palabra de Dios. No el crístico que es parodiado en muchas pseudoiglesias, que dicen, Jesús te necesita, Jesús está a tu puerta y está llamando. No, es el Dios soberano de Todopoderoso que demanda la rendición tuya. Es Él quien pone las condiciones de paz, no nosotros. No una fe como la de los demonios, una fe que sí, creen y tiemblan. Debe de ser una fe obediente que nos lleva a andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Quizás tu fe no sea tan fuerte. Estos hombres podemos pensar que tuvieron una gran fe para alzar el techo y bajarlo. La realidad es que
La palabra nos muestra que Jesucristo se admiró de la fe del centurión y de la mujer cananea, porque sabían ellos que bastaba pronunciar la palabra de Jesús para que su sirviente y su hija fueran sanados. Pero la salvación no depende de la fuerza de nuestra fe, sino del objeto de nuestra fe. Una fe fuerte en un ídolo que te lleve quizás caminar a una iglesia o ir de rodillas a una iglesia, a un templo, no sirve de nada porque está puesta en un ídolo. Es la fe verdadera en el único y verdadero Dios, Jesucristo, que es el camino para la vida eterna. La potestad que necesitaba este hombre. Acompáñenme a la siguiente parte del mismo versículo 20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Quizás la multitud reunida, cuando vio al paralítico descender en su camilla, bajado por sus amigos, todos vieron lo que necesitaba. Sí, así como mi primo, todos veían el dolor, pero no la causa. Y seguramente pensaron: viene a caminar, vamos a ver un gran milagro. Necesita de esa ayuda. Sin duda, la caída tiene consecuencias. La caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La caída de la humanidad. Trae muerte, trae enfermedad, entre otras de las consecuencias. Como dice Pablo, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así entró el pecado, la muerte, la enfermedad. La causa primaria era la enfermedad. En tiempo de Isaías hubo un rey en Judá llamado Ezequías. Él era un buen rey, hizo buenas cosas, reformas, enderezó la adoración del pueblo, pero se enorgulleció. Y eso lo llevó a caer gravemente enfermo. Él iba a morir. Se arrepintió. Y cuando se arrepintió, Dios le otorgó vida, lo sanó. Pero estas fueron sus palabras, Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Él estaba a punto de morir, estaba enfermo, pero se maravilló de que sus pecados fueran perdonados. Aquí todos vamos a morir algún día, a menos de que regrese nuestro Señor Jesucristo antes. Pero si no es así, vamos a morir. ¿Cuál es la principal necesidad? La principal problema de este hombre era el pecado, así como lo es tuyo y mío. Sí, en este lado de la eternidad necesitamos muchas cosas. Lugar donde dormir, abrigo, alimento, nuestra familia, y podemos sumarle y sumarle y sumarle. Pero el pecado nos enemista con Dios. El pecado nos condena a la muerte eterna. Antes que otra cosa, la necesidad del ser humano es la reconciliación con Dios, es el perdón. En Cristo es que nuestros pecados son perdonados. Efesios 1:7, si me acompañan. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por eso que Jeremías 31:34 dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios no puede olvidar. Dios es omnisciente. Y como dice Spurgeon, si Él olvidara, sería una debilidad. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a traer misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no olvida, pero perdona. Oculta nuestra iniquidad con la sangre de Cristo para podernos perdonar. Pero Él es omnisciente. En su gracia podemos hallar perdón. Cristo declara que sus pecados habían sido perdonados. ¿Qué sucede? Vemos la cavilación y el descubrimiento de esa cavilación. Acompáñenme a los versículos 21 y 22, por favor.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Los fariseos y los escribas acertaron, pero erraron. En efecto, solo Dios puede perdonar pecados. Fue Dios quien perdonó a David por sus pecados. Es Dios quien perdona a su pueblo, como lo leemos en los Salmos. Solo Él borra nuestras rebeliones, como lo profetizó Isaías. Daniel 9:9 dice lo siguiente, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Es de Dios perdonar. Es de Dios. Moisés mismo, cuando vio la gloria de nuestro Señor, cuando vio sus espaldas, ¿qué dijo? Acompáñenme a Éxodo 34, 6 y 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Sí, es Dios quien perdona y el único que puede perdonar. Y por eso vemos la invitación que hace a todo ser humano. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la invitación. Acudir a Él, porque Él es el que puede perdonar. Pero ojo, fariseos y escribas también erraron. Ellos no entendían una realidad que viene anunciada desde los sacrificios del Antiguo Testamento, desde que Dios le prometió a Adán y Eva esa simiente. La única forma en que puede ser perdonado un hombre es por Cristo. Lo vemos en su nombre. Mateo nos lo dice. Su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Capítulo 1, versículo 21. Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dijo Jesús, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y así es como hemos de proclamarlo. Lucas 24, 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Sí, por la gracia, por la misericordia de Dios hay perdón. Pero solo hay un camino para ese perdón, y es Cristo. ¿Qué vemos en nuestro pasaje? Escribas y fariseos, conocedores de la ley, sabiendo la primera verdad de la que hablamos, ignoraron la segunda. Ellos cavilaron. ¿Qué es cavilar? Cavilar es reflexionar, razonar en el pensamiento. ¿Y saben qué? Cristo conoció sus pensamientos. Y no solo los conoció en forma superficial. La palabra usada para conocer es que tuvo una familiaridad completa, plena de lo que estaban pensando. Él sabía de lo que lo estaban acusando, de blasfemia. No solo Dios puede perdonar pecados, también solo Dios puede conocer los corazones. Proverbios nos enseña que el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Jeremías, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Pablo nos dice, Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Cristo no solo había ejercido poder al predicar la palabra, no solo había ejercido poder y misericordia al perdonar los pecados del paralítico, Él ejerció poder al conocer los pensamientos de estas personas. Y Él sabía que lo estaban acusando de blasfemia. Querían matarlo, como dice la ley en Levítico 24, 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto.
Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Eso era lo que estaban deseando en sus corazones. Pero ¿qué pasó con ellos? Se enfrascaron en lo que ellos querían ver. Querían matarlo, estaban celosos de él y querían ver en qué caía. Querían asesinarlo acusándolo de blasfemia. ¿Por qué? Porque no lo conocieron. Dice Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esos hombres vieron algo que solo Dios puede hacer, que es conocer los corazones, los pensamientos, y decidieron no conocerlo. Que no nos pase como a los discípulos antes de la cruz, cuando le pide Tomás a Jesús que le enseñara al Padre. Felipe, perdón. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Puede que sepamos mucho de la palabra, que tengamos mucha palabra y teología en nuestras cabezas, que sepamos muy bien cómo es la salvación, el proceso de salvación, pero quizás no conozcamos al autor de esa salvación. Cuidado. Ejerció poder en la predicación, ejerció poder para perdonar pecados, pero también ejerció una potestad que selló la verdad de la que estaba hablando. Acompáñenme a los versículos 23 y 24, por favor. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. ¿Qué es más fácil?, preguntó nuestro Señor. Decir uno u otro, en esencia, es igual de fácil. ¿Por qué? Porque quizás en algunos gastemos más saliva o más aliento. Y de hecho, muchos carismáticos pretenden hacer eso. Se llenan la boca de declaraciones y de proclamaciones. Hay quienes incluso pretenden dar órdenes a Dios. Hoy les es fácil, pero cuando rindan cuentas, ya no les será. Pero volvamos a la pregunta de nuestro Señor. ¿Qué es más fácil? El griego, la palabra usada para fácil, no es nada más fácil. Es ¿qué es más fácil de hacer? Y aquí la cosa cambia. En cierto sentido, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Roma lo hace todos los días, en cada misa, en cada confesión, les dicen, ¿perdonado estás? Engañan a sus feligreses, pero nadie les pide demostración del perdón de sus pecados. En cierto sentido, decir a un paralítico es más difícil. Levántate y anda. Aún los cazafortunas de la prosperidad se llenan la boca diciendo que dan sanidades, pero si llegan personas con sillas de ruedas, está bien documentado que no los dejan pasar, porque saben que no tienen poder. Pero la realidad es que lo más difícil es perdonar los pecados. ¿Qué tan difícil es que Dios mismo tuvo que venir para que los pecados nos fueran perdonados? Romanos 3, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Si Cristo no hubiera venido, la justicia de Dios hubiera quedado comprometida. ¿Qué nos dice Primera de Juan? Que si confesamos nuestros pecados, van a ser perdonados porque Dios es fiel y justo. Solo podían ser castigados una vez esos pecados y serán castigados o en el infierno para quienes no se arrepienten o en la cruz para quienes hemos sido salvados por gracia. Las salvaciones de Jehová, nos dice Jonás 2:9, y él no compartirá su gloria con nadie. Isaías 42:8. Hay algo más. Hay una creencia judía de que todo sufrimiento viene por algún pecado. Hay pecados concretos de las personas que llevan a tener cierto sufrimiento. La pregunta de los discípulos con el ciego de nacimiento lo demuestra. Y le preguntaron los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Cuando los galileos habían sido asesinados por Pilato, sus discípulos les dijeron que había sido por algún pecado. Y Cristo les responde, los reprenda. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Esta predicación no es el tema del sufrimiento, pero debemos de entender algo. Dios tiene un propósito para todo. Él no va a hacer derramar una sola lágrima en balde. Dios es soberano, Dios es sabio. ¿Existe sufrimiento? Sí, Él lo decretó, pero hay un propósito superior. A veces ese sufrimiento nos va a llevar a crecimiento, a veces a arrepentimiento. Y no nos equivoquemos, porque muchas veces la ausencia de sufrimiento o de pruebas no es más que un juicio de parte de Dios. Quizás el propio paralítico pensaba igual, quizás pensaba como los propios discípulos del Señor. ¿Y qué es lo que vemos? Que sus pecados habían sido perdonados y no obstante, él seguía siendo paralítico. Bajo esta concepción judía, a los que les estaba hablando, a quienes les estaba respondiendo sus cavilaciones, la sanidad les demostraría algo. Que el Hijo del Hombre no solo tiene poder sobrenatural para perdonar, sino para sanar. En otras palabras, les cayó la boca. Cristo tiene ese poder. Las señales probaban la veracidad del ministerio de Cristo, como lo dice Juan 36. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, para que el Padre me ha enviado. 10:38, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso ya se cumplió. Ya se demostró que es Cristo, el Hijo de Dios. Con poder proclamó el Evangelio y el canon ha sido terminado. Cumplió las profecías del Antiguo Testamento también. Cuando los discípulos de Juan el Bautista, encarcelado, venían a preguntarle, ¿qué les dijo? ¿No veis? Los mudos hablan, los ciegos ven, los cojos andan. Así, a través de estas señales, él demostró el poder y el deseo de Dios para perdonar. Hoy ya no son necesarias esas señales, hoy ya solo esperamos la gran mayor señal de todas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La potestad del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Dios se refiere así a Ezequiel y a Daniel, y lo hace en una referencia genérica hacia la raza humana. Pero Daniel también usa este término, Hijo del Hombre, para hacer referencia al Mesías. Cristo, lo vemos en los evangelios, constantemente usa ese mismo término para referirse a sí mismo. Algunas veces lo usa para referirse claramente a su mesiandad. Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque cualquiera que se acopla a él, se somete a él, es aborrecido por el mundo, porque se sometió al Hijo del Hombre. Será el Hijo del Hombre el que regrese con poder y gloria. Es el Hijo del Hombre el que está sentado a la diestra de Dios. Es el Hijo del Hombre el que es juez de todo ser humano. Es el Hijo del Hombre el dador de vida. Usa esos términos. Pero también lo usa para identificarse en su humillación con el ser humano.
Es el Hijo del Hombre el que no tiene dónde recostar su cabeza. Es el Hijo del Hombre el que es humillado y glorificado en la cruz. Es el Hijo del Hombre obediente y sujeto al Padre. Quizás Cristo estaba usando este término para evitar que los judíos lo identificaran con el Mesías que ellos esperaban. El líder militar, el líder real, para hacer un dominio en ese momento contra sus opresores. Entonces, ¿qué es lo que vemos con este término? El Hijo del Hombre. Vemos a Jesucristo, Dios mismo encarnado, el Mesías que se humilló, que se humanó para poder salvar a su pueblo. De eso nos está hablando. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Lucas 5, 26 y 27. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El paralítico al instante obedeció. Al instante. La voz misma de Dios hablando fue la que hizo todo el universo. Y aquí Dios mismo habló. La voz que sostiene al mismo universo habló. Por eso, al instante, el paralítico sanó y obedeció a esa voz que lo llamó. En el texto vemos que lo hizo en presencia de ellos. Lo que está diciendo es en su cara. Tú que creías que no tenía poder para perdonar pecados, en tu cara quedó demostrado que tiene poder para eso y más. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó glorificando a Dios, alabando, dando gloria a Dios, magnificando su nombre, como la misma adoración celestial nos lo presenta en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No se podía esperar menos. Y yo creo que no tanto por el haber caminado, sino había sido justificado. Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esa persona no solo le había dicho que sus pecados eran perdonados, le demostró en esa sanidad que en efecto lo habían sido. Se gozó en ello. ¿Cómo está nuestro contentamiento? ¿Hay queja en nuestro corazón? ¿Qué pasó con el resto de la gente? Sobrecogidos de asombro. El griego, éxtasis. Eso fue lo que pasó. Un estado placentero de exaltación emocional y admirativa. No podían entender lo que habían visto. Habían visto maravillas. Habían visto literalmente paradojas. Algo imposible, contrario a lo que ellos esperaban. Pero era real. Era un milagro. Y quedaron extasiados, asombrados. Pero también con temor. Y hay dos tipos de temor. Hay un temor que te lleva a la obediencia, a la conversión, lo vemos en el paralítico. Pero hay un temor como el de Adán y Eva, que te lleva a esconderte. A Judas, a suicidarse. ¿A dónde te lleva el temor de Dios? ¿O ni siquiera hay temor de Dios? No hay puntos medios, no hay neutralidad. Aplicaciones. A todos, creyentes y no creyentes presentes. Niños, adultos, viejos, jóvenes, ovejas presentes, ovejas extraviadas. Reconoce que tu principal necesidad es el perdón y la santificación. Esa es la clave. Prioriza, jerarquiza, ordena tu vida conforme a esta verdad. Si Dios te sana y te provee, gloria a Dios. Si Dios no te sana y no te provee, gloria a Dios. Hermano, ese mismo poder que levantó al paralítico es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y es el mismo poder que actúa en ti y en mí para la santificación. Efesios 1, 19 y 20. ¿Cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros,
los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales. No te afanes por el día de hoy. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice Pablo en Filipenses. Dios da más de lo que siquiera pedimos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. No te afanes. Ve al dador de vida, al único que puede perdonar tus pecados y santificarte. Dios no va a rehusar su espíritu si se lo pides. Amigo que nos visitas, o aún si eres una persona asidua, si no te has arrepentido todavía, atiende a tu más importante necesidad, el perdón de tus pecados. Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole.